Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, doctoras, doctores. Bienvenidos al Círculo Azul de la Salud de Ixo Medical en este año que inicia 2023. Este año tenemos una gran variedad de temas y de los cuales esperamos que sean totalmente de su agrado y de gran provecho para aquellos pacientes en los que ustedes tienen su actividad primaria. Así que les deseamos que este año sea de gran bienestar, de muchísima salud y gran éxito tanto para ustedes como para la población que atienden. Tengan ustedes un gran año 2023. El día de hoy, comenzando con nuestras actividades, tenemos el gran gusto de tener a una personalidad de la medicina mexicana, al doctor Luis Manuel Estrada Guerrero, quien tengo el gusto de conocer no solamente en su práctica médica, sino a través de muchos años de una gran amistad. Él es un gran médico pediatra, él es un gran profesor universitario y además una espléndida persona. Dentro de lo que cabe ser una espléndida persona, hay que decir que es un excelente deportista. Aún hoy, ¿sí? Y que se ha destacado en el deporte. Así es de que, bienvenido, doctor Manuel Estrada Guerrero, bienvenido a esta empresa que nos dedicamos a la educación médica continua. Y bueno, también todos ustedes sean bienvenidos. Gracias por su atención y esperemos que este tema que hoy vamos a tocar les sea de mucha utilidad. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado. Doctor Higuera, primero quiero agradecer a la empresa que usted representa y a usted en persona esta invitación para iniciar el año de una manera muy, académica y sobre todo tocando un tema que en estas épocas es muy importante. Así es. Bueno, pues el tema que hoy nos ocupa, doctoras, doctores, es el de los signos de alarma ante la infección respiratoria. Estamos en una época donde definitivamente hay que recordar que, no siendo el campo del doctor, pero sí el campo de la medicina, teníamos un dicho muy mexicano: enero, febrero del viejadero. Pero no era nada más así, lo verán ustedes de los datos que nos brinda el doctor. También la población infantil y adolescente sufría de esta temporada y pues necesitamos, aún en las mejores condiciones, saber cómo llegar a ustedes de una forma inmediata y cuáles son nuestros signos de alarma. Doctor Manuel Estrada Guerrero, ¿cómo ve ahora el panorama de las infecciones respiratorias a nivel nacional y mundial? Bien, este problema es una situación, como usted bien menciona, es a nivel global, no depende solamente de si es primero, segundo o tercer mundo. Depende fundamentalmente de las condiciones climáticas y la dispersión actual que hay de los diferentes elementos que pueden llevar hacia una infección del tracto respiratorio. Aquí hay que señalar dos cosas que son muy importantes. Para el aspecto clínico es muy importante tener en cuenta que dividimos al tracto respiratorio en dos secciones, vamos a llamarla de esa manera, donde tenemos un tracto respiratorio superior que incluye nariz, cavidades nasales, senos paranasales, garganta, faringe y laringe. Y ahí es, digamos, a donde se producen las infecciones de vías respiratorias altas. Esta es la sección alta y de la laringe hacia abajo, o sea, tráquea, bronquios mayores y pulmones, son las vías respiratorias bajas, donde también hay problemas muy importantes, tan importantes que digamos que este tipo de infecciones son prácticamente del 40 al 60%, según está reportado, de las causas de consulta
en primer nivel de atención. Eso. Sí. Y de ese 30 a 40%, habitualmente son casi todas de tracto respiratorio superior, ¿verdad? Donde encontramos ahí gripas, catarros, infecciones inclusive de los oídos, que pueden ser muy importantes y pueden ser motivo de alarma, ¿verdad? Y naturalmente las que son más graves y más serias, las que corresponden al nivel del tracto respiratorio inferior. Eso es. Y bueno, me imagino que de la época de los 50, donde ni usted ni yo estábamos todavía aptos para la práctica médica, pero haciendo un parteaguas nada más imaginario, para atrás y de los 50 años, del 1950 para adelante, ¿estas infecciones han estado igual, se siguen presentando una alta letalidad, han disminuido? ¿Y cuáles han sido las medidas, ¿no?, que se han tomado? Claro, particularmente en lo que a mí se refiere, que es a los niños, que es mi experiencia fundamental, la tasa de infección continúa prácticamente igual. Eso es. Prácticamente igual debido a los elementos o los gérmenes, bacterias, virus y hongos que llegan a infectar el tracto respiratorio. Habitualmente este tipo de infecciones, el 90%, casi entre el 85 y el 90% son virales. Eso. ¿Verdad? Son virales y particularmente aquí están influyendo los virus de la influenza A, B y C. Para la influenza A y la influenza B tenemos vacuna, ¿verdad? Pero para la influenza C no, aunque es muy benigna. Habitualmente son cuadros catarrales benignos y que pueden causar en muchos casos bronquitis en los niños o bronquiolitis. Eso es lo más frecuente que se presenta. Habitualmente, este tipo de casos, nuevamente toco el punto, deben ser atendidos por el médico de primer contacto, ¿verdad? Deben ser tratados en forma empírica y deben de ser tratados domiciliariamente. Eso es. Solamente cuando el cuadro, particularmente un signo que es muy importante para que nosotros estemos atentos siempre a ese signo, ¿verdad? Es la tos. La tos es un signo muy importante que debemos de estar muy al pendiente para poder saber si ese cuadro está evolucionando de una manera adecuada o ya tenemos que tomar otras medidas importantes, ¿verdad? Particularmente se dice que un cuadro de tos no debe durar más de 15 días, ¿verdad? Con medidas generales. A veces inclusive se puede utilizar un poco de dextrometorfano, pero no más, ¿verdad? Porque también es importante no sedar completamente la tos, porque no pueden los niños expulsar adecuadamente las flemas y eso sí puede ser un foco infeccioso que se contamine con bacterias y complique el cuadro. Pero ese cuadro de tos sí debemos de estar muy atentos de cómo evoluciona, ¿verdad? Si es un cuadro de bronquitis simple, que no tiene mayor trascendencia y que a los 4 o 5 días con medidas generales mejora, no tendremos ningún problema. Pero si ese cuadro se prolonga más de 14 o 15 días, entonces sí ya las medidas ahí sí ya cambian, ya la situación varía y hace que tengamos otro enfoque diferente. En tanto no se complique el cuadro, no se prolongue demasiado, siempre el diagnóstico debe de hacerse a través de la clínica. Aquí la clínica es fundamental, por eso insisto que debe de ser
caso que debe de diagnosticar y debe de tomar en sus manos el médico de primer contacto. Aquí la clínica incluye la presencia o no de fiebre, la presencia o no de dificultad respiratoria, la presencia o no de datos ya clínicos importantes que pueden ser cianosis peribucal, ¿verdad? Que pueden ser dificultad respiratoria ya más marcada, que se manifiesta por aleteo nasal, tiros intercostales, dificultad para respirar, dolor torácico en los niños que lo pueden manifestar, claro. Y naturalmente en aquellos niños que ya pueden expectorar un esputo que cambia de color, ya no es ese esputo transparente o blanquecino, y puede estar ya de color verde, amarillento o inclusive herrumbroso, que no es muy frecuente, eso más bien ya se ve a partir del escolar o del adolescente. En el niño menor de 5 años es muy difícil porque el niño no sabe expectorar. No sabe expectorar, se traga las flemas y no sabemos exactamente qué está pasando. Entonces, aquí la clínica debe ser muy importante y además la auscultación. Auscultación que seguramente en caso de bronquitis nos dará la presencia de estertores gruesos, ¿verdad? Algún otro por ahí subcrepitante que puede ser parte del cuadro porque ya hay alguna pequeña inflamación en bronquios pequeños o inclusive en bronquiolos, ¿verdad? O en alveolos. Pero si esto ya se está magnificando, entonces ya tendremos la presencia de un cuadro de neumonía que también tenemos que estar muy atentos a él. Eso es. Entonces, tenemos como consecuencia que a pesar de que hemos tenido grandes adelantos, la presencia de la infección respiratoria sigue siendo un problema mundial de salud pública. Así es, ¿sí? Así es. Me imagino, no lo vamos a tocar ahorita, pero tanto en el adulto como en el pediátrico, como en el adolescente, hacia las edades inferiores, la edad pediátrica, donde pues hace algunos años era un problema verdaderamente caótico. Doctor Estrada, una pregunta que se antoja, ¿verdad? Haciendo el diagnóstico clínico, ¿están de primera intención indicados los antibióticos? No. Esa es una de las cosas que son fundamentales en el tratamiento inicial de un paciente pediátrico que tenga tos, que tenga datos pulmonares como estertores gruesos, ¿verdad? Y sobre todo, 2 parámetros que son fundamentales en este caso, que son, primero, la presencia de fiebre, ¿verdad? Más de 30, puede haber fiebre en un cuadro viral hasta 38.5. Ya más de 38.5 y que sea continua durante 2 o 3 días, tenemos que pensar la posibilidad de que haya un germen ahí que está incluyéndose dentro de la infección y puede ameritar antibiótico. Y el otro es la oximetría. Si la oximetría comienza a bajar por allá de 75, 70, tenemos que estar muy pendientes y en ese caso, antes de dar el antibiótico, tenemos la obligación de tomar 3 exámenes que son fundamentales. Una biometría hemática, que en caso de que haya leucocitosis, ¿verdad? Con neutrofilia, nos está guiando hacia que hay un problema bacteriano agregado. Otro parámetro, otro estudio importantísimo es la placa de tórax, donde nos puede indicar si hay la presencia de consolidaciones, ya sea de 1, 2 o más lóbulos. Y entonces ahí ya sí el criterio cambia de inmediato. Y la tercera es la PCR. La PCR siempre nos va a indicar si hay un proceso infeccioso o no. Y naturalmente esos 3 son fundamentales. Actualmente contamos ya también, ahorita una de las cosas que trajo la epidemia esta de coronavirus tan importante que ha habido durante los últimos años, que debo señalar que el coronavirus, antes de estos
casi 3 años de pandemia. El coronavirus es un virus, era un virus común que podía dar cuadro gripal, cuadro de bronquitis, bronquiolitis y no más de ahí, ¿no? Junto con el sincicial respiratorio. Pero actualmente trajo como consecuencia que tengamos pruebas rápidas que nos pueden ayudar a saber si el cuadro se trata por un coronavirus, si se trata por una influenza, ¿verdad? Ajá. O por alguna otra situación, ¿no? Entonces, contamos con esas armas, pero esas deben de ser como en un segundo momento. El primer momento debe ser sin antibiótico, observación del paciente, dar medidas generales, ¿verdad? Buena hidratación y sobre todo mucho cuidado por parte de los padres para que no haya cambios bruscos de temperatura, que el niño no esté destapándose por todos lados, etcétera, ¿no? Y irnos tranquilamente con un analgésico, un antipirético. Si es muy frecuente la tos, darle dextrometorfano quizá, y ahí le dejamos y observamos. Y estamos al pendiente, ¿verdad? Como es obligación del médico tratante, estar atento a la evolución de su paciente. No nada más recetarlo, ahí nos vemos y ahí se acabó. No, hay que estar atento al paciente para que ese paciente no pase a otro nivel y tenga que acudir a un servicio de urgencias. Eso. Pues doctoras, doctores, hemos recibido en este momento datos que verdaderamente nos deben de llamar la atención, de estar alertas, sobre todo porque me imagino que estamos recibiendo en nuestros consultorios un buen número de estos pequeños y donde pues no es solamente el hecho de que llegan enfermos, sino la preocupación de la familia en un pequeñito de meses a una edad prudente, que de la edad infantil, y que pues llegan con manifestaciones alarmantes para la familia. Y de aquí necesitamos nosotros discernir cuáles son estos signos, síntomas que nos alerten a que debemos de pasar a otros niveles de atención. ¿Sí? Así es, doctor. Doctor, y en este sentido, bueno, ya lo recibimos, lo exploramos, como usted nos ha indicado, vemos a lo mejor tenemos la suerte, la fortuna de tener una expulsión de esputo y vemos que es turbio, que es berrumbroso, como usted decía, o amarillento, muy verde, maloliente a lo mejor. En ese momento, ¿lo seguimos tratando o lo podemos o lo debemos derivar hacia otro nivel? Hay algunos signos que son, vamos a llamarlos, eso sí, de alarma para mandar a otro nivel. Eso ¿verdad? Que de hecho, inclusive, a veces el padre mismo ve esos signos de alarma y acude de inmediato a un servicio de urgencia. Eso es. ¿Verdad? Y estos son los siguientes: persistencia de la fiebre de más de 38 grados centígrados por más de 3 días. Uno. Número 2, lo que comentábamos hace rato, los signos cutáneos, que son cianosis peribucal o cianosis en las extremidades, ¿no? Principalmente en las uñas. Disminución del llenado capilar y una oximetría por abajo de 75. Eso. ¿Verdad? Eso, y además, naturalmente, signos de insuficiencia respiratoria. Hay otro dato que a veces es difícil catalogar porque no nos lo relatan bien o no lo sabemos interrogar. Hay que preguntar si el niño está aceptando el alimento, si lo está rechazando o vomita. Que la misma tos que tiene lo hace vomitar, entonces en ese momento hay que acudir al servicio de urgencias para que se le haga una exploración más profunda. De hecho, en los servicios de urgencia actualmente existen servicios previos que son un servicio de triage que permite valorar a un paciente que llega por primera vez a un servicio y se puede deducir a través de ese triage si ese paciente debe de pasar a ser revisado por los médicos del servicio de urgencias. Eso. Y de hecho hay una escala por ahí que se llama escala de Tal,
Tal es el autor. El autor. El autor de. No tal por cual. No es un tal por cual, sino es el autor. Se usa mucho en Sudamérica. Ajá. Y toma en cuenta 4 factores fundamentales para poder deducir que ese paciente amerita estar en servicio de urgencias. Y que son, naturalmente, nuevamente volvemos a la oximetría, la taquicardia, la taquipnea y, naturalmente, la insuficiencia respiratoria. Esos cuatro niveles, ¿verdad?, no se usan mucho en México. Se usa más que todo una valoración de Silverman-Anderson modificada para el paciente dependiendo de su edad, ¿verdad? Esto funciona perfectamente hasta los 2, 3 años de edad, ¿verdad? Ajá. Nos puede guiar bastante bien y también tiene sus 5 parámetros que todo mundo conocemos, ¿verdad? Porque este modificado viene del mismo sistema que se usa para evaluar a un paciente recién nacido, sí. ¿verdad? Para evaluar si el niño está en buenas condiciones o si se necesita intubar, etcétera, una serie de cosas que hay que hacer. Entonces, el test que hace la enfermera, ¿verdad? O a veces es el médico residente el que lo hace, puede evaluar tanto el TAL como el Silverman para poder saber si ese paciente amerita una revisión de urgencias, o sea, el paso al médico de urgencias, donde ahí pasará a hacérsele su biometría hemática, su placa de tórax para saber qué está pasando y, naturalmente, ver su estado de hidratación, sus condiciones generales y, en caso necesario, pasar al tercer paso, que es la hospitalización. La hospitalización. Bueno, ya ahí es otro tema. Sí. ¿Sí? Pero bueno, yo sí lo voy a tocar, le voy a pedir que lo toque, doctor Estrada, pero vamos a suponer que tenemos estos parámetros y vamos a darle el carácter de gravedad leve. No, yo no entiendo eso que me acabo de inventar, gravedad leve. Pero bueno, sí hay signos de insuficiencia respiratoria leves, la tos es productiva, la fiebre es de mayor de 38.5, pero estoy en un terreno donde el acceso a un segundo nivel de atención pues me queda verdaderamente muy distante, no existe, o bien no tengo acceso a cómo llegar, ¿no? ¿Qué puedo hacer como médico de primer contacto? Muy bien, esa es una pregunta muy importante. Ahí precisamente viene la visión clínica del médico que está tratando. Si el paciente, en primer lugar, hay que hacer una anamnesis perfecta, ¿verdad? Ver que ese caso sea un cuadro de infección de vías aéreas inferiores comunitario, que sea comunitario, o sea, que sea adquirido en la comunidad, primero. Segundo, estar bien enterado el médico qué virus andan circulando en esa comunidad, ¿verdad? Puede ser que esté entrando la influenza A y no haya habido una vacunación correcta para esa comunidad. Entonces, si va por ese asunto, pues sabemos que es viral y lo único que tenemos que hacer es dejarlo en su casa, hidratarlo bien por vía oral, darle los cuidados necesarios, estar vigilando la temperatura, educar a los padres, ¿verdad? Si no saben adecuadamente, tomar la temperatura para ver que si llega a 38 o 38.5, la tenemos que bajar, ya sea con antipiréticos o por medios físicos, y entonces de esa manera podemos tener la posibilidad de atender adecuadamente a ese paciente en su domicilio. Actualmente se está también utilizando mucho, ya se utilizaba hace muchos años, pero ahora nuevamente tomó fuerza el uso, por ejemplo, de acetilcisteína para aquellos casos en los cuales escuchamos estertores gruesos, abundantes, y para que evitar una complicación neumónica comenzamos a dar la acetilcisteína,
que realmente es un tratamiento muy eficaz para que el niño pueda sacar las flemas de su pulmón. Eso. Y sobre todo, insisto, la hidratación oral es fundamental para que tengamos al niño en buenas condiciones y esas flemas no se vuelvan más espesas y se consoliden en los lóbulos pulmonares y nos den una neumonía, que eso sí ya va a tratarse de otra manera. Si vemos que el paciente dura más de 3 días con fiebre, entonces sí podemos iniciar en la comunidad, podemos iniciar terapia antibiótica. Eso es. ¿Verdad? Fundamentalmente con beta-lactámicos. Aquí se recomienda mucho el beta-lactámico, particularmente en mi práctica profesional, a mí me gusta mucho la amoxicilina con clavulanato. Esa asociación da muy buenos resultados. No tenemos ya la resistencia que había nada más a la pura amoxicilina. Y ya con el clavulanato, esto nos da una muy buena visión. En caso de que hubiera alguna situación de alergia hacia los betalactámicos, nos podemos ir, por ejemplo, a los macrólidos, ¿verdad? Ya sea eritromicina o la acitromicina, que realmente también está dando un muy buen resultado, ¿verdad? Y ya en pacientes ya de más de 2 años de edad, podemos irnos inclusive a las fluoroquinolonas, ¿no? Que es también un antibiótico muy bien utilizado y da buenos resultados a su dosis correcta durante el tiempo necesario. Excelente. Pues aquí tienen las opciones terapéuticas, ¿sí? Doctor Estrada, como siempre cuando entra uno a los temas interesantes, siempre se nos viene el tiempo encima, ¿no? Se nos está agotando. Una breve recomendación así, ¿por qué no debemos de llegar a la infección respiratoria? ¿Cuál es la medida ideal que debemos de exigir los médicos, recomendar los médicos? Cuando comienzan las épocas estivales, fundamentalmente, o sea, o mucho calor o mucho frío, particularmente las de mucho frío, es cuando más comienzan a circular los virus. Eso es. ¿Verdad? Y además uno, por una situación de tipo inmunológica, disminuye la producción de IgA, sobre todo IgA secretora, ¿verdad? Entonces deja a nuestro tracto respiratorio un poco descubierto y fácilmente los virus, que a lo mejor ya los traíamos, lo que pasa es que ahí toman fuerza y nos atacan de una manera muy fuerte. Entonces debemos de cuidarnos en estas épocas de andar adecuadamente tapados, usar, cuando veamos que hay mucha gente afectada, usar cubreboca. Es una situación que es muy importante. Tercero, tomar muchos líquidos, ¿verdad? Estar bien hidratado, estar en buenas condiciones, y al primer síntoma que se presente, acudir al médico. Por otro lado, para la situación de la influenza particularmente, y ahora del coronavirus, que se ha vuelto muy fuerte la epidemia, vacunación. Eso es fundamental, no fallar nuestra vacunación. En el caso de la influenza debe ser anual, ¿verdad? Porque los virus están mutando, cada año cambian, a veces el H1N1, a veces el H1N5, y van mutando y al rato no sabemos, es mejor vacunar cada año para que tengamos la certeza, ¿verdad?, de que el niño está debidamente protegido. Igualmente los adultos, siempre las 2 edades extremas son muy importantes para la vacunación. Y naturalmente, muy importante, no olvidar la vacuna del neumococo. Excelente. Es fundamental en los niños su vacuna de neumococo para evitar las complicaciones. El Streptococcus pneumoniae es el más frecuente que causa neumonías, entonces que esté vacunado y ver sus revacunaciones en su momento necesario. Excelente. Pues, doctor Estrada, le agradecemos infinitamente todos sus consejos, su gran experiencia, su gran conocimiento sobre este tema. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Esperemos que contemos con usted en próximas reuniones aquí, comentando este tipo de temas que son verdaderamente trascendentales para la salud de nuestros niños, de nuestros adultos y del país, indiscutiblemente. Queremos dar las gracias a todas y todos ustedes, doctores, por su presencia, reiterarles nuestros mejores deseos de este año de que inicia
y contar con su presencia la próxima semana. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos cuantos días. Gracias, doctor Manuel Estrada Guerrero. Mil felicidades y agradecidísimo por esta excelente charla. Al contrario, gracias a usted, doctor Higuera. Es un placer estar aquí con esta mañana con usted y a la compañía también. Muchas gracias. Gracias, muy amable.